Saludos futboleros, repasemos lo que dejó el cruce frente a Suiza por los cuartos de final de esta Copa del Mundo, un partido en el que Argentina nuevamente debió sufrir más de lo esperado para conseguir la clasificación. Como había dicho en mi pronóstico para el partido en esta semana, imaginaba un partido en el que Argentina pueda ganar con más tranquilidad que lo que habían sido las dos llaves anteriores, un partido en el que Argentina domine desde el principio del partido, tome la primera ventaja y llegue a conseguir una diferencia de 2 goles en el marcador para poder jugarlo o transitarlo con más tranquilidad. Esto claramente no terminó de pasar, ya que si bien el primer tiempo fue parecido a lo que esperaba y Argentina efectivamente consiguió el primer gol a partir de un cabezazo de McAllister en un córner que ejecutó Messi, esa ventaja de 2 goles recién la pudo conseguir en los últimos minutos del tiempo extra. Como decía, el primer tiempo lo dominó Argentina, generando la mayoría de las situaciones de peligro, pudiendo convertir y sin dejar de atacar a pesar de estar en ventaja, por lo que ese primer tiempo no requiere demasiado análisis, ya que se pareció mucho a lo que la lógica indicaba, no solo porque yo lo hubiera pronosticado. Realmente Argentina tiene mejores jugadores que Suiza y el primer tiempo fue lo que cualquiera esperaría ver de un cruce entre esas dos selecciones. Pero el partido empezó a complicarse para Argentina a partir del segundo tiempo, cuando Scaloni decidió, como hizo en creo que todos los partidos de este mundial hasta ahora, en los 5 anteriores, replegar el equipo y meterlo demasiado atrás, es decir, no solo con los 10 jugadores de campo en su propia mitad de cancha, sino que juega con 8 jugadores prácticamente en el borde de área, y a pesar de plantarse tan atrás o de elegir un planteo tan defensivo, tampoco puede evitar los ataques de los rivales, ya que, como digo, casi todos los rivales lo pudieron superar en algún momento, aun cuando todos los que enfrentó hasta ahora tienen menos recursos que Argentina. Y como digo, es una decisión del entrenador, es decir, no es que Suiza se mandó tanto al ataque que Argentina tuvo que retroceder, ni Suiza, ni Cabo Verde, ni Egipto en los primeros 15 minutos, sino que es una decisión de Argentina, a partir de su entrenador, la de plantarse tan atrás, una decisión que está siendo difícil de entender a lo largo del Mundial, que tampoco da resultados, porque si Argentina al plantarse atrás asegurara el 0 en su arco, de última podríamos hablar de que son partidos aburridos, pero que es un plan efectivo. Pero como digo, todos los equipos pudieron generarle situaciones de peligro y casi todos pudieron convertirle, incluido Argelia, aunque su gol se anuló. Creo que salvo Austria, todos pudieron hacerle goles. Y casi siempre en los minutos en los que Argentina eligió retroceder. Cuando Argentina jugaba así en la segunda mitad y Suiza se venía, porque antes del gol del empate de Suiza hubo 4 o 5 jugadas consecutivas, prácticamente en 4 o 5 minutos, en las que el equipo europeo avisaba que podía generar peligro, que estaba llegando a patear al arco, incluso Dibu tuvo un par de tapadas, hasta que finalmente logró empatar el partido. Y tampoco con el resultado igualado, Argentina cambió su plan de juego, seguía siendo Suiza el que atacaba, incluso cuando se quedó con un jugador menos, porque su delantero Embolo cometió una irresponsabilidad, haciéndose expulsar, tratando de sacarle una amarilla a un jugador de Argentina, y cuando el VAR lo revisó, a partir de su simulación, vio él la segunda amarilla y dejó a su equipo con uno menos. Dicho sea de paso, los que están buscando conspiraciones a favor de Argentina, en este caso tendrían que caerle al delantero y no al árbitro, ya que el árbitro cobró exactamente lo que había que cobrar ante esa jugada, y el que comete, como decía antes, la irresponsabilidad es Embolo, justamente. Pero aún con Suiza con un jugador menos, era el equipo rojo el que seguía atacando y los jugadores de celeste y blanco seguían parados alrededor de su arco. Lo que finalmente cambió esta dinámica de juego no fue un cambio de Scaloni, sino los cambios del entrenador europeo, ya que al quedarse sin su delantero modificó el esquema
y Endoy, que era un extremo, pasó a ser su única punta para jugar bien metido atrás de contraataque con ese delantero más bien rapidito. Y ahí sí Argentina se tuvo que adelantar a partir de que el equipo suizo ya lo estaba esperando atrás. En esos minutos que Argentina se defendía de mala manera y tampoco podía contraatacar, creo que el partido pedía a gritos el ingreso de Giuliano Simeone, ya que si el plan de Scaloni va a ser jugar 4-4-2 de contraataque, hay un jugador en su plantel, justamente Simeone, que se destacó durante toda la temporada jugando en un esquema similar, en un 4-4-2 de contraataque, por lo menos en los partidos más determinantes, que es cuando el Atlético Madrid debe enfrentar a rivales de mayor talla o de mayor jerarquía. Y este es el esquema o el planteo que utiliza Simeone técnico justamente para esos partidos, y a partir de su hijo, Giuliano, pudo abrir varios de ellos. En este caso, Scaloni parece no tenerlo en cuenta, ya que van varios partidos, porque siempre elige este planteo, en los que podría haber sido positivo su ingreso y no termina de elegirlo. Es más, en el partido frente a Egipto me quedó la sensación de que Scaloni no iba a utilizar a ningún jugador que no conozca desde el 2021 para aquí, es decir, a ninguno de los nuevos, entre comillas, ya que los cambios siempre son por los mismos jugadores. Ingresa Nico González, ingresa Otamendi, ingresa Lautaro Martínez o Julián Álvarez, el que no haya sido titular. Ingresa Lo Celso, que si bien no estuvo en el Mundial anterior, es parte del grupo desde antes de eso, pero nunca los jugadores nuevos, como si Scaloni solo confiara en los 15 o 16 que tiene desde hace más de 5 años, como si esos 15 o 16 fueran sus jugadores, lo que me hace preguntar de quién son los otros 10. En este caso, recién para el alargue, ingresaron cambios distintos. El primero de ellos fue Almada, que también estaba en la Copa del Mundo 2022, también es campeón del mundo y había empezado este mundial como titular, así que tiene cierta lógica que sea una opción de recambio. Almada fue el jugador que se hizo cargo del ataque desde su ingreso, si era el jugador que iba para adelante. La mayoría de los jugadores de Argentina buscaban pases a los costados o no podían encontrarlos porque Suiza estaba bien cerrada atrás, y el único que podía y que intentaba era Almada, por lo menos en el primer tiempo del suplementario. Su ingreso había sido por Enzo Fernández y ya estaba en cancha el doble 9 con Messi a la derecha por la salida de Paul, por lo que Argentina jugó ese tiempo suplementario ya en ataque, como decía, con una especie de 4-2-4, con Paredes y McAllister en el doble 5, Messi y Almada por las bandas y el doble 9. Y en el segundo tiempo del alargue salió también Paredes, que se veía ya agotado, y el que ingresó fue José Manuel López, el Flaco López, el jugador de Palmeiras. Para mí el mejor jugador del continente americano en este primer semestre. Debo haber visto entre 10 y 15 partidos de Palmeiras. Es mi equipo favorito por cómo juega de la Copa Libertadores o del Brasileirao. Y López viene siendo su mayor figura, como digo, por lo menos en este primer semestre de 2026 así fue. Y en este mundial había tenido muy pocos minutos, un ratito contra Jordania, en el que decidió patear al arco en la única que tuvo, cuando Messi esperaba el pase atrás, y creo que no le hizo ninguna gracia no recibirlo. Y en este caso, como digo, le tocó ingresar en un contexto en el que yo pensaba que ya no iba a entrar nadie de los nuevos. Le tocó a él y creo que lo hizo muy bien, que tuvo en la única jugada prácticamente en la que tuvo la pelota, encaró hacia adelante y hacia adentro, esto que digo que los compañeros no se estaban animando a hacer, y cuando no pudo penetrar en la defensa, jugó afuera, jugó atrás con Julián Álvarez, que estaba esperando la pelota para rematar al arco y no para hacerla circular hacia el otro lado, como digo, hacían la mayoría de los jugadores de Argentina en ese momento. Julián Álvarez la clavó en el ángulo y consiguió así la ventaja para Argentina, el gol que le termina dando la clasificación, como digo, con esa pequeña participación de José López en la previa. Para el final Argentina quedó medio
desorganizada, ya que en los últimos minutos, como digo, a partir del ingreso de López, jugaba con McAllister como único 5, Messi y Almada por las bandas y 3 nueves, por lo que tanto López como Julián Álvarez tuvieron que convertirse en volantes para tratar de ayudar a defender en esos últimos minutos, en los que sí Suiza fue a buscar desesperadamente el empate ya en lo poco tiempo que le quedaba, en esos minutos en los que sí se podía esperar que el equipo europeo se adelante por necesidad y ya no como una invitación de Argentina. En esos últimos minutos Argentina tuvo un par de contraataques, una con Messi y López, en la que el 10 argentino buscó su propio gol, pero tras un segundo contraataque, Almada quiso hacer una gran jugada individual, no pudo definir y el rebote le quedó a Lautaro Martínez, que consiguió su segundo gol en mundiales y definir el partido con el resultado final 3-1. De cara a los próximos partidos, ¿sí? Frente a Inglaterra el próximo y el siguiente será frente a España o Francia, ojalá en la final y no en el tercer puesto, Argentina va a enfrentar a rivales más difíciles que los que jugó hasta ahora, los que le tocaron hasta esta fase, y quizás eso explique de alguna forma esta idea de Scaloni de meter el equipo siempre atrás. Quizás lo está preparando de alguna manera para el día que le toca enfrentar a rivales superiores. Lo que deja algunas dudas es, como decía antes, que cada vez que utilizó este plan defensivo, Argentina no lo hizo bien, no pudo evitar los goles del rival, y eso que se enfrentaba siempre a delanteros de menor jerarquía que los que va a tener enfrente ahora. Esperemos obviamente que lo pueda hacer de mejor manera, primero frente a Inglaterra y luego frente al que le toque, para poder conseguir así la tan esperada cuarta estrella.